Tema que nosotros venimos siguiendo desde hace bastantes meses, no sé si meses, pero un par de meses seguro, de que volvimos al aire, que tiene que ver con el crecimiento de esta epidemia de dengue. Ahí se reinstaló el dengue en Santa Fe. Hemos hablado con la gente de Villa Guillermina. En Villa Guillermina aseguran que casi todo el pueblo se contagió de dengue. Hubo un brote en Rafaela. El propio intendente de Rafaela, Castellano, anunció que tenía dengue. Y ayer hablaba con un amigo que trabaja en todo el segmento de fumigación y me dice: che, Santa Fe está repleto de mosquitos con dengue y hay muchos casos y muchas consultas. La pregunta que yo me hago es: ¿no nos estamos durmiendo frente a la situación? ¿No hay poco peso de campañas, publicitarias anunciando que estamos ante un serio problema? El dengue es una enfermedad seria. No lo voy a explicar yo, lo explica Guille con un especialista. Estamos en comunicación con Juan Daniel Claus, es profesor de virología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, que hace muchos años trabaja estudiando, ¿no?, cómo se comportan las comunidades, digámosle así, de mosquitos en toda la provincia. Y bueno, se suma hoy lunes la noticia de que en Alto Verde registraron o detectaron casos de chikungunya también transmitido por este mosquito Aedes aegypti. Juan Daniel, buen día. El equipo de La Resistencia lo saluda. Buen día, buen día. Bueno, primero conocer algo que se inició en el norte de la provincia y ahora estamos, la última semana estamos ya con la noticia de que en nuestra ciudad hay casos de dengue. ¿Cómo o qué explicación tenemos para que se haya dado este brote o esta explosión de casos de dengue y cómo se va moviendo, ¿no?, el virus desde el norte hacia el sur, por lo menos lo visto hasta ahora? Sí, este comportamiento generalmente se da cuando hay un aumento importante de casos de alguna de estas enfermedades virales transmitidas por Aedes aegypti, que es el mosquito vector de dengue, de chikungunya, de fiebre amarilla, de Zika. Este año, o desde el año pasado, desde fines del año pasado, hubo un aumento muy importante de casos de dengue y de chikungunya en Paraguay, sobre todo. El virus llega, porque lo trae la gente, o sea, la gente viaja a Paraguay o a Brasil o a Bolivia, donde dengue es endémico y donde suele haber brotes de chikungunya y de Zika, y vuelve infectada, y en un lugar donde una persona infectada es picada por mosquitos hembras de Aedes aegypti, y esos mosquitos están en todas las localidades de nuestra provincia y prácticamente en todo el centro norte de la República Argentina. Entonces esos mosquitos infectados a través de la picadura de una persona empiezan, luego de un periodo de incubación, están en condiciones de transmitir el virus a otras personas a las cuales van a picar para alimentarse. Así se inician los brotes. Para que se produzca un brote tiene que haber una población significativamente alta de mosquitos en condiciones de transmitir el virus, y eso es lo que ocurre en todas las localidades de nuestra provincia, donde la población de Aedes aegypti ha venido creciendo sostenidamente en los últimos años. ¿Hay formas de controlar las poblaciones de Aedes aegypti o es una cuestión por ahí climatológica, por ahí estacional o tiene alguna otra causa? Sí, es estacional porque este mosquito solo se puede reproducir bajo determinadas condiciones climáticas.
cuando la temperatura desciende por debajo de los 13, 14 grados centígrados, la temperatura mínima durante un par de semanas, entonces el mosquito deja de multiplicarse, deja de alimentarse y por lo tanto deja de transmitir el virus y los brotes se agotan. Los brotes, me refiero a los brotes de dengue, de chikungunya o de Zika. Se puede prevenir, es decir, hay que trabajar en el control, en el monitoreo y en el control de las poblaciones de este mosquito, y el control se tiene que hacer sobre todo trabajando en las épocas en que el mosquito no se reproduce. Esto es el otoño avanzado, el invierno y el comienzo de la primavera. ¿Cómo se hace el control? Eliminando los recipientes donde el mosquito pone los huevos y lleva a cabo la mayor parte de su ciclo reproductivo. Esos recipientes son recipientes pequeños en general, de floreros, macetas, botellas, que se llenan de agua. Ahí el mosquito pone los huevos, se generan las larvas, esas larvas generan los adultos y las hembras adultas son las que se encargan de efectuar la transmisión viral cuando están infectadas. Eso requiere, digamos, un trabajo arduo del Estado, pero también la contribución de la población, que se tiene que hacer cargo en cada domicilio de eliminar estos criaderos potenciales de estos mosquitos. Juan, buen día, le habla con Icherep. No, yo quería preguntar si no nos no nos demoramos bueno, usted está diciendo que sí, que nos demoramos un poco en alertar sobre esto, pero si tampoco no hay como demasiada ausencia de campañas oficiales respecto a la gravedad de todo esto. Bueno, campañas siempre hay, o sea, y nosotros hemos trabajado con la Municipalidad de Santa Fe desde hace... Digamos, hemos pasado a través de distintas gestiones y la Municipalidad de Santa Fe efectúa un monitoreo y tiene relevada la evolución de la población de mosquitos en la ciudad de Santa Fe. Hay campañas nacionales, hay campañas provinciales, hay campañas municipales de difusión, de prevención, pero esto no es suficiente. Evidentemente no es suficiente porque seguimos teniendo brotes. A lo mejor las estrategias de comunicación no son digamos las que tendrían que ser. Sí. A lo mejor hay que perfeccionar esas estrategias de comunicación, a lo mejor hay que intensificarlas, pero también hay una resistencia de la gente, y yo, digamos, me ha tocado trabajar personalmente en el campo y he visto cómo la gente se niega a que cuando hay una campaña de descacharrado, se niega a que los agentes sanitarios ingresen a los domicilios. Creo que ahí hay un punto donde sí hay un déficit, que es en la capacidad de intervención inmediata del Estado. Hay un conflicto evidente entre el derecho a la propiedad privada y el derecho comunitario a la salud pública, porque muchas veces ante la negativa de los particulares a permitir el ingreso para hacer el descacharrado, bueno, hay que efectuar un arduo procedimiento legal o judicial para poder acceder a esos domicilios si es que finalmente eso se puede hacer. Y el tiempo es oro, porque cuando existe generalmente cuando hay un brote es porque hay un lugar
o algunos lugares donde hay muchos criaderos de mosquitos. Hemos visto acá en la ciudad de Santa Fe y en otras ciudades que los brotes generalmente están vinculados a la existencia de lugares donde, por ejemplo, hay personas que acumulan basura, por ejemplo, acumulan botellas. Hemos visto criaderos donde la gente acumula cubiertas, que es un criadero muy importante de Aedes aegypti, y muchas veces hay imposibilidad de acceder a esos sitios para poder hacer la limpieza y la eliminación de los criaderos. Yo creo que ahí hay un trabajo, digamos, de legislación para hacer, para, digamos, agilizar ese procedimiento, y en aquellos lugares donde hay brotes, efectuar un bloqueo intensivo como se tiene que hacer. También hay una cuestión importante, digamos, que ayudaría a limitar la emergencia de estos brotes, que es el concepto de que el brote se tiene que tratar de controlar con todo desde el principio, porque cuando el brote se expande es muy difícil controlarlo. Uno lo corre de atrás. Entonces, cuando aparece un caso, cuando una persona sospecha que tiene dengue, tiene que hacer la comunicación inmediata al centro de salud, al agente sanitario, a la municipalidad, a quien sea. ¿Para qué? Para que se pueda proceder inmediatamente al bloqueo. ¿Qué es el bloqueo? Significa que esa persona se tiene que quedar en su domicilio, se tiene que colocar repelente cada 2 o 4 horas, dependiendo del repelente que esté usando. Tiene que evitar ser picado por mosquitos, no tiene que ir a trabajar, no tiene que desplazarse, ¿sí? Y tiene que comunicarlo inmediatamente para que entre la municipalidad y el Ministerio de Salud organicen el bloqueo. El bloqueo significa ir a ese domicilio, a todos los domicilios de la misma manzana y de las 9 manzanas periféricas, y eliminar casa por casa todos los criaderos potenciales de mosquitos, verificar que no haya individuos febriles y hacer la fumigación para eliminar los mosquitos adultos. Y eso, digamos, es más efectivo cuanto más temprano se lleva a cabo. Si el bloqueo se retrasa y el brote se expande, ya va a ser muy difícil controlarlo. Y la pregunta que le hago, digamos, ¿a cuánto estamos, según la información que ustedes tienen, de que tengamos un brote descontrolado? ¿Un brote controlado? No lo sé. No, yo en este momento no estoy trabajando. Perdón, parecía que a lo mejor te podía tener esa información. Sí, no tengo información actualizada, pero digamos, el concepto general es ese. Cuando el brote se expande, es muy difícil controlarlo. ¿Hasta cuándo? Hasta que las condiciones climáticas conducen a que el mosquito deje de reproducirse y deje de alimentarse. Eso cuando ocurre en nuestra zona, cuando la temperatura mínima desciende por debajo de los 13 o 14 grados centígrados durante 10 o 12, 14 días. Juan, muchísimas gracias, clarísimo. Una cuestión más que me gustaría que quede clara. No existe ninguna población en nuestra provincia y en nuestra región que esté libre del riesgo de emergencia de brotes de dengue. Esto vale
tanto para las localidades de 500 habitantes como para las localidades de 1,5 millones de habitantes. Ninguna localidad está libre del riesgo de emergencia de brotes de dengue, chikungunya o Zika o cualquier enfermedad viral transmitida por Aedes aegypti, porque en todas las localidades el mosquito está presente. Juan, bueno, entonces a esperar que baje la temperatura y ver si se puede difundir este método de bloqueo, al menos para que no se siga expandiendo. Muchísimas gracias y estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes por difundir esto. Buen día. Hasta la próxima. Bueno, ahí estaba Juan Daniel Klaus, investiga hace mucho tiempo cómo se comportan los mosquitos y uno ha podido hablar con vecinos, por ejemplo, de Villa Guillermina y el norte de la provincia. No, pero acá en Santa Fe también. Ahora. Sí, pero a lo que voy es que los primeros casos se dieron entre octubre y noviembre, según dicen los vecinos que pudieron hablar con nosotros. Y ahí lo conecto con este primer ataque al brote. Apenas se detecta 1, 2, 10 casos de dengue, tienen que rápidamente, no solamente bloquear no solamente la actitud individual de cada uno de poder ir al centro de salud, de informar y de quedarse en la casa lo que dure el tiempo de su enfermedad, sino que después, bueno, acompañado por la acción estatal coordinada con los centros de salud, investigadores. Vamos a tratar de hablar con Andreu Boldi, que de algún modo ella maneja un mapa sanitario de la provincia, a lo mejor desactualizado porque no está en la gestión, pero es muy peligroso un brote de dengue. Hay mucha gente que ya tuvo dengue, que si vuelve a tenerlo corre riesgo de hemorragias, incluso corre riesgo de vida, o corre riesgo de muerte en todo caso. Lo que digo es que hay como una actitud muy pasiva. Nosotros hemos escuchado acá a la directora, no sé si es directora no sé cuál es el cargo de la funcionaria que alguna vez escuchamos acá, decir que no es grave, que no, digamos que son pocos casos, y a mí me da la sensación, porque uno lo empieza a escuchar en sus círculos más cercanos, que empieza a haber de verdad un brote. Y que no va a haber pronto 10 o 12 días consecutivos de frío por debajo de los 13 grados. No se ve muy probable, estamos entrando recién en otoño. A fin de la semana pasada los datos oficiales eran 3.600 casos confirmados en la provincia, mucha relevancia en el norte con 2.755 en General Obligado, casi 1.000 en Las Toscas, 650 en Villa Guillermina. En la capital recién ahora van 55 casos, pero en Alto Verde ya se detectaron 2 casos de chikungunya. Entonces es un brote importante de este mosquito. Porque además en las ciudades es más peligroso, ¿no? Digo, en las ciudades, obviamente que en el campo hay más existencia, pero en las ciudades la concentración de gente hace más probable el contagio. Me parece a todas luces un tema que desde el Estado, del Ministerio de Salud, debería tener mayor presencia, mayor volumen de información. Claro, y al menos informar esto, porque no sé si en la mesa lo sabían, pero que una persona con dengue tenga que quedarse para evitar contagiar al resto, o sea, evitar ser picados para que ese mosquito después no siga expandiendo la enfermedad, yo no sé si está tan claro en la población. Me parece que tenemos la idea de que es fiebre, dolor articular, a veces llega a casos graves, pero... El problema es que el dengue no se va más después. No se va más, y bueno, y la importancia del trabajo en las épocas donde no se reproduce, que es el otoño, invierno y principios de primavera. Pero yo me acuerdo en otras épocas, debería haber distribución de repelente, debería haber, distribución gratuita. Es muy caro el repelente. Es carísimo. Es muy caro el repelente. Entonces digo, ponerse repelente, bueno, pero la gente no tiene acceso al repelente. Si vos no le das a la gente repelente, digamos, no hay gente que no tiene que hacerlo tampoco, o en todo caso indicar maneras lo menos tóxicas posible de fabricar repelente. Pero, digo, no estamos haciendo nada. Está bien, él decía el doctor que es verdad que hay campaña, pero deberíamos duplicar, triplicar, cuatriplicar, digamos. Hay tantas campañas que informan boludeces. Bueno, el LIF, que es de gran relevancia a nivel país,
produce su propio Sí. repelente, pero por ejemplo cuando uno va a Google, pone repelente Leaf, la última noticia de distribución de repelente es en noviembre del año pasado. Claro. Al menos en difusión, la última noticia es de esa fecha. Entonces, si tenemos un organismo que está produciendo repelente a precios accesibles, Claro, por lo menos, deberíamos tener todo repelente. o distribuido por el Estado directamente, creo que deberían fortalecer más ahí, en especial porque ahora el mosquito parece que cada vez se extiende más en el tiempo. Tenemos periodos de abril, mayo, hasta junio a veces con mosquitos presentes. Pero bueno, es algo para ocuparse, para no dejarlo enfriar, entre comillas, como se puede decir noticiosamente, y seguir dándole difusión, por lo menos a la parte de prevención que nos toca a cada uno. Después la acción estatal, bueno, ojalá que se pongan un poco más las pilas y los pantalones. Básicamente, no, digo, yo me quedé muy preocupado cuando ayer hablé con alguien que sabe mucho de esto y me dice, mira, loco, hay barrios de Santa Fe donde hay focos muy serios, va a haber novedades sanitarias, y digo, pucha, che, no estamos hablando de esto. Sí, nosotros estamos hablando de esto, alguien después por ahí se habla, pero no hay dimensión de lo que está pasando, o en todo caso no hay dimensión de lo que puede pasar si no lo controlamos rápidamente o si no reaccionamos rápidamente frente a esta pequeña epidemia, ¿no? Que es el dengue.